Amigos y amigas que desde vuestras casas y ante la pantalla nos ponemos de nuevo en comunicación, como lo podemos hacer hasta ahora, gracias a Dios, semanalmente. Estamos en plena Semana Santa y conviene, como es natural, que nuestra charla de hoy vaya por ese camino. Por muchas razones, pero principalmente por dos. Porque la Semana Santa, en realidad, su nombre ya lo está diciendo, es un tiempo santo, un tiempo dedicado especialísimamente a la santidad de la vida cristiana. Por otra parte, porque algunos, gracias a Dios no todos, pero algunos, aprovechando eso de que los cristianos celebramos nuestra fe en esa forma, otros se aprovechan de esa celebración nuestra para sus intereses económicos o personales o artísticos o lo que quieran. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, digo lo que en realidad ocurre. Nosotros, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas que hemos rezado durante esta mañana el oficio divino que tenemos que hacer diariamente, hemos hecho esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor, para que así alcancemos tu perdón. Esa es la intención de la Semana Santa. No dice, Señor, concédenos que ganemos mucho dinero con los turistas. No dice que nos entretengamos mucho viendo los pasos tan bonitos que salen a la calle. No dice, ay, que ve que bien lo pasamos estos días de vacaciones. No. No es que todo eso sea malo o deje de serlo. Eso es cuestión aparte. Pero que la Semana Santa, como tantas otras cosas, tienen su finalidad propia. Y a eso quiero referirme hoy precisamente. ¿Cómo nació o cómo se gestó y sigue siendo esta celebración que la Iglesia hace cada año de la Pasión de Jesucristo mediante estas celebraciones que hacemos estos días? Primero, que quede muy claro porque a muchos no acaban de entrarle esto en la cabeza. Las cofradías, las hermandades, no nacieron para sacar procesiones. No se fundaron para sacar santos a la calle. Allá por el siglo XIV y XV, en que las circunstancias sociales eran muy distintas, aunque parecidas, pero muy distintas de lo que son hoy, había mucha necesidad, había mucha pobreza, había mucha miseria, a la vez que había mucho derroche, como ocurre siempre, porque los humanos somos como somos y el hombre cambia poco. En aquella fecha, siglo XIV, comienzo del XV, había lo que llamábamos entonces los gremios. Hoy hablamos de los sindicatos. Entonces eran los gremios. ¿Y qué eran los gremios? Pues agrupaciones de personas que tenían el mismo oficio, el mismo trabajo, la misma mentalidad, y que se unían entre ellos para ayudarse mutuamente a sacar adelante su tarea, su trabajo, su finalidad y vivir como es natural de lo que estaban haciendo. Estas personas que en los distintos gremios, los carpinteros, los herreros, los labradores, los médicos, los oficiales, etcétera, etcétera, se unían y defendían y ponían en marcha sus intereses personales, pero siempre bajo la protección de la fe cristiana, que es la que unía la intención de estas personas. Y lo hacían bajo la protección y la dirección de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia. En ese tiempo no se hablaba tanto como ahora se habla de unidad de naciones y de estas cosas, porque no estaban. La unidad de naciones ha venido muy después. Políticamente y civilmente la gente vivía de otra manera muy distinta de como hoy vivimos.
He dicho antes y he mencionado los sindicatos, no sé si hace mucho o si hace poco, en eso no me voy a meter, que ni soy político ni me importa. Digo que ahora se une la gente en esos grupos, en esas organizaciones sindicales, porque parece ser que esas organizaciones defienden sus derechos y velan por el progreso. Bien, supongo que puede ser así. Entonces, hace 4 siglos, hace 5 siglos, no había esto. Y la gente, repito, se unía según sus trabajos, según sus ocupaciones, según su manera de vivir, y esa unión hacía que unos a otros se ayudaran mutuamente. Cuando ya la cosa iba más o menos formalizada, ellos pensaron, porque era gente cristiana, y tenemos que remarcar esto mucho, los que hoy tanto hablan de que hay que quitar la religión del pueblo, de que hay que ocultar las enseñanzas religiosas, de que esto es una cosa muy personal, mienten de arriba abajo. Europa, lo que hoy llamamos Europa, y España, que es parte y muy importante de Europa, nació y vivió y sigue viviendo del cristianismo, quieran o no quieran. Porque la educación, la formación, la manera de vivir, el pensamiento, la ideología, está empapada de evangelio, empapada de doctrina de Cristo, que así empezó Europa, cuando aquellas tribus de las que nos habla la historia, aquellas tribus salvajes andaban de un lado para otro haciendo lo que hacían y deshaciendo lo que querían, fue precisamente la Iglesia la que los mantuvo, la que los sostuvo, la que los educó, la que los formó, la que los metió en vereda a través de los monasterios. Los monjes fueron los grandes educadores, no solo de la fe cristiana, sino de la vida social de la gente y de los pueblos. Hoy hay muchos listillos y listillas que dicen que saben historia, mentira, no saben historia, que se la inventan, sí, que se la inventan, sí. La historia de verdad es lo que realmente ocurrió y lo que siguió ocurriendo naturalmente. Entonces, estos grupos, estas organizaciones, quisieron ponerse bajo la protección de los santos, o bajo la protección especialísima de la Virgen en sus distintos títulos en que la veneramos. Y ahí empezaron a formarse lo que llamamos hoy las cofradías, las hermandades. Esos grupos daban culto a esas imágenes que ellos elegían como modelo de su vida. Por ejemplo, por poner uno, lo hemos tenido muy reciente, San José, patrón especialísimo del hombre trabajador. San José, al que después en nuestra época ya algunos quisieron llamarlo San José obrero. Bueno, obrero en el sentido en que muchos dicen la palabra obrero, no. San José trabajador. Vivió y mantuvo su casa, su familia, a su esposa santísima, la Virgen María, y a Jesús mientras fue niño y jovencito, los mantuvo con su trabajo, con el trabajo de sus manos. El Evangelio nos dice trabajador. La historia o la costumbre le llamamos San José carpintero, pero no carpintero solamente porque trabajaba la madera. En aquella época esa palabra carpintero no es la que hoy existe. Hoy el carpintero es el que trabaja la madera. Entonces el carpintero podía trabajar la madera u otras cosas. Era un labrador, no, porque los labradores eran los del campo. Era un trabajador. Esas agrupaciones, esas cofradías, esos grupos que se formaron bajo la protección de algunos santos, enseguida trataron de plasmar de alguna manera, para poderlos ver con sus ojos, imágenes que reprodujeran y le pusieran delante al santo o santa o misterio que estaban celebrando. De ahí salió el trabajo de la pintura, de la escultura y todo lo que hoy tenemos, de lo que algunos presumen tanto, aunque luego no creen en lo que están presumiendo. ¿Qué sería de esos infinitos museos que con tanto orgullo enseñan los pueblos y las naciones, si no fuera porque tienen esas cosas que enseñar
que no la han hecho los que ahora la enseñan, sino que la hicieron los que entonces tenían el deseo de tenerla delante. Esas inmensas catedrales, esos inmensos templos, esas esculturas magníficas, esas pinturas con que hoy nos enorgullecemos en todas partes, y nosotros en España mucho. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron y por qué están? No son motivos políticos, son motivos religiosos. Nacieron de la religión cristiana. Andando el tiempo, no se limitaron a dar culto a esas imágenes dentro de los templos, sino que quisieron salir a la calle también y manifestar públicamente la devoción que tenían a esas imágenes y sacarlas en procesión. Ahí empezó ya la cuestión que hoy llamamos las cofradías y las hermandades. Poco a poco, el grupo ya no es el como entonces de los gremios. Hoy en las sociedades o en las hermandades, en las cofradías, hay gente de toda clase, de todos los estilos. Ya no es la hermandad de los carpinteros o la hermandad de los labradores o la hermandad de los médicos. Es un grupo de cristianos de todo tipo y de toda clase que unidos manifiestan su fe y su catolicismo y su fe en la doctrina y los misterios que celebran, sacándolos a la calle en esas preciosísimas manifestaciones de nuestra Semana Santa. Ayer mismo, y ustedes lo verían igual que yo, montones de gente llorando porque no había salido su cofradía a la calle. Y yo, con pena y con tristeza, decía: ¿y por qué no lloráis? Porque todos los domingos se ven las iglesias vacías y ustedes no van a misa. ¿Y qué es lo que importa para un cristiano? ¿Sacar a un santo a la calle y pasearlo? ¿O cumplir la voluntad de Dios cumpliendo sus mandamientos? Pero es así. Y no digo que no se deban hacer las cofradías, no, al contrario, debemos hacerla, podemos fomentarla, ponemos en ella todo nuestro empeño, porque son catequesis públicas que se hacen en la calle para que muchos que ni siquiera pisan el templo durante el año, al menos en la calle están viendo que hay algo en quien creer y por qué creerlo. Alguna vez hasta yo mismo me he conmovido un poquito cuando al pasar en la fila de la procesión he oído a algún padre con su niño en brazos: mira, hijo, mira, ese es el Señor, que lo mataron, que lo crucificaron. Y el seguido le ha preguntado: ¿y por qué? Y el padre se lo ha explicado: porque el Señor quería las cosas bien hechas y algunos no quieren hacerlas y quieren quitarlos de en medio. Esta es en el fondo la realidad, es la doctrina, pero hay que saberlo hacer. Por eso, aunque estos días estamos un poquito así inquietos porque si llueve o deja de llover, si salimos o no salimos, lo importante es lo que hemos oído en esa oración con que he empezado esta charla. Señor, que meditemos y recordemos y celebremos estos misterios, porque en ellos va nuestra salvación eterna y también nuestra vida tranquila aquí en este mundo. Porque si podemos vivir un poco tranquilos es porque tenemos fe, es porque sabemos que el hombre no es un lobo para el hombre, sino un hermano. Y eso no nos lo ha enseñado la política, nos lo ha enseñado Cristo en el Evangelio. Hoy, martes Santo, en todas las catedrales del mundo cristiano, en la nuestra también, se ha celebrado lo que llamamos la misa crismal. El pueblo en general de esto entiende poco porque lo practica poco. Yo lo expongo aquí porque es necesario y conviene como una catequesis que deben saber los cristianos. Crisma significa algo sagrado. El sagrado crisma, la crismación, es una palabra que viene desde el Antiguo Testamento. Los reyes de Israel eran los crismados porque se ungían con el santo crisma,
¿Qué es el crisma? Pues es una especie de aceite, pues aceite de oliva, mezclado con unos perfumes, que en este día de hoy, el martes santo, el obispo, rodeado de todo el clero de su diócesis, todos los sacerdotes, consagra y bendice en la catedral. ¿Y para qué sirve ese crisma? Para los sacramentos. Los sacramentos son la manera de que recibimos nosotros la gracia de Dios y la salvación, a través de esos misterios. Los 7 sacramentos que hemos aprendido que existen desde el catecismo, cuando nos lo enseñaron. Y en 5 por lo menos de esos sacramentos, se utiliza ese crisma, ese aceite consagrado, que hoy en la catedral el obispo con todos los sacerdotes han consagrado en la misa crismal. En el bautismo, el sacerdote utiliza 2 veces el crisma. Unge la cabeza del bautizado y unge el pecho del bautizado, señalando que esa persona, ese niño o esa persona que se bautiza, queda consagrado a Dios. Los sacramentos, todos ellos, los 7 sacramentos, están compuestos por 4 partes, diríamos. La materia, o sea, de lo que se hace el sacramento; la forma, que es la manera de hacerlo; el ministro, que es quien lo hace y lo da o lo comunica; y el sujeto, que es el que lo recibe. En el bautismo, la crismación se hace 2 veces: en la frente del niño o de la persona que se bautiza y en el pecho, como diciendo, y así es como se dice: por esta santa unción, por esta santa crismación, quedas consagrado a Dios en tu vida. En la confirmación, también el santo crisma, utilizado por el obispo, unge la cabeza del que se confirma, como diciendo: estás bautizado, perteneces a Dios. Esta unción te recuerda que tu vida debe estar consagrada al servicio de ese Dios en cuyo nombre te bautizaste. A los sacerdotes, en el momento de nuestra consagración sacerdotal, se nos ungen las manos, porque estas manos sacerdotales quedan consagradas para el servicio de Dios en sus sagrados ministerios de la vida de los cristianos, para que puedan consagrar el cuerpo y sangre de Cristo en el altar, para que puedan perdonar los pecados, para que puedan bendecir y santificar a las personas y a los objetos. Y todo esto se hace también con ese santo crisma que hoy, martes santo, se ha consagrado y se hace cada año en la catedral por el obispo. Tenemos, por último, el sacramento de la unción de los enfermos. Unción que se hace también con ese sagrado aceite consagrado, para que el enfermo reciba la fortaleza de Dios a través de esos gestos y de esa forma que se llama la unción de enfermo o el santo óleo. Esto se ha hecho esta mañana en todas las catedrales. Después, en cada parroquia, los sacerdotes recogen de la catedral la cantidad que necesitan para el año, para que ese aceite sagrado podamos utilizarlo en todos los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, en la unción de los enfermos, etc. Es bueno que la gente sepa estas cosas, porque muchas veces esto pasa desapercibido, porque a algunos ni siquiera lo han oído nunca, a otros se les ha olvidado si lo oyeron, y muchos, como no lo practican, pues ahí queda eso. Es bueno que hoy, precisamente porque se está haciendo precisamente hoy, conviene que se diga y que la gente lo sepa y lo recuerde. Misa de consagración de los óleos, misa en que se prepara la materia de esos sacramentos que se van a utilizar durante todo el año, para que así los cristianos empiecen a hacerlo y continúen viviéndolo según la ayuda que van recibiendo a través de esos sagrados misterios y de esos gestos que el propio Jesucristo estableció, que son los 7 sacramentos.
¿Por qué se hace esto precisamente en estos días de la Semana Santa? Pues por eso, porque son días santos, días especialmente consagrados, como lo va a ser el jueves, Dios mediante, pasado mañana, en donde recordaremos, aunque lo repetimos todos los días, pero de una manera especial recordaremos el misterio de la Eucaristía, la consagración que hizo Jesucristo en la cena última, en el cenáculo, aquella noche antes de padecer, donde convirtió el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. No que se parecen a su cuerpo o a su sangre, no que recuerdan a su cuerpo o a su sangre. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Así que el sacerdote en el altar, en ese momento, no es la persona del sacerdote, es Jesucristo en la persona del sacerdote quien vuelve a repetir ese gesto de consagración. Y el Jueves Santo precisamente lo recordamos y lo haremos de una manera especialísima, como en el momento en que Jesús lo hizo por primera vez en el cenáculo. El misterio de la Eucaristía, que a la vez es el misterio también del sacerdocio católico, del sacerdocio cristiano. Cristo, al instituir la Eucaristía, instituyó también el sacramento del orden sacerdotal, porque no podría haber Eucaristía si no hubiera sacerdocio. Y el sacerdocio de Cristo, que es el único sacerdote eterno, lo participamos los que por la unción sacerdotal hemos recibido de Cristo los poderes espirituales y misteriosos de poder realizar esos actos que el propio Cristo realiza a través de nosotros. Estos son los sagrados misterios que estamos celebrando en estos días. Esta es la significación de verdad de esta Semana Santa. Que sacamos las procesiones a la calle, magnífico. Que las podemos poner lo mejor que se pueda, pues naturalmente que sí. Y que todo eso, ese adorno, esa magnificencia, esa grandiosidad con que sacamos a la calle nuestros pasos en la medida que podemos, se debe, y ya vamos a quitar ahora mismo la fe de en medio, sino simplemente la vida social, se debe al trabajo de muchas personas que a través de todo el año están trabajando y viven precisamente de su trabajo para poder poner en marcha todas estas cosas que estamos haciendo. ¿Cómo vienen ahora algunos entendidillos y entendidillas a decir que hay que quitar todo esto de en medio? Si quitamos todo esto de en medio, quitamos el trabajo de los que trabajan la cera, de los que trabajan el bordado, de los que trabajan la pintura, de los que trabajan la escultura, de los que trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Están viviendo precisamente de eso y hacen bien. Si la fe, según algunos, es nada más que la que yo tenga interiormente metido en mi casa, desaparecería todo lo otro. ¿Qué beneficio se le reportaría a la sociedad con eso? Pero no quieren entenderlo. Es el odio a la religión, es el odio a la fe cristiana, es el odio a los que la vivimos porque les molestamos. Pues hijo, a Cristo lo crucificaron y le dieron muerte precisamente porque molestaba a los que hipócritamente querían decir y hacer lo que no era verdad. Y esto es lo que estamos nosotros también repitiendo en estos días. Bendito sea Dios que nos permite hacerlo y ojalá que muchos quieran darse cuenta. Y ayer, viendo yo las cofradías en la televisión, por supuesto, de la Semana Santa en los pueblos y sobre todo en Sevilla, si esos miles, que no son pocos, esos miles de cofrades que desfilan con sus túnicas y sus hábitos, si de verdad vivieran durante el año lo que están sintiendo en estos días, la sociedad sería muy distinta de lo que es. Esos millones de personas que creemos en Jesucristo, que exigimos después que se hagan estas manifestaciones, cuando llega la hora de hacer una votación en contra de personas que hacen lo contrario, ¿por qué las votan? Y hay paro, porque ya sería meterme en política y esa no es mi cuestión. La mía es enseñar
el Evangelio, recordar la doctrina de Cristo y espabilar un poco a nuestros cristianos para que en realidad vivamos con seguridad y con seriedad lo que creemos y manifestamos. Intentémoslo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.